Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Doctor José Roldán Chopa. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.1. El juicio de amparo y el control de la Constitución. Parte 1 de 4. El tema a tratar lo dividimos en 3 partes. En la primera se abordarán aspectos generales, procurando establecer cuáles son los problemas fundamentales del mismo. En el segundo veremos cuál es la diferencia entre el control concreto de constitucionalidad, como lo es el amparo, y los controles abstractos. En la tercera parte abordaremos el problema novedoso del amparo y su relación con el control de convencionalidad. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a tratar? Primero, el amparo no es más que un medio por el cual en una sociedad, principalmente en el caso mexicano, tratamos conflictos. Los conflictos a los cuales se refiere el amparo son fundamentalmente aquellos que se establecen entre un gobernado, un particular, un justiciable, como se le dice en la terminología, y por otra parte un acto de autoridad. El acto de autoridad puede ser un acto concreto, individualizable, que afecta a una persona jurídica o física, o bien una norma general. La norma general puede ser desde una norma administrativa general, por ejemplo una norma oficial mexicana, o bien un reglamento expedido por una autoridad administrativa, una ley emitida por el Congreso o un tratado internacional. O inclusive, y este es uno de los temas frontera del tema, una norma constitucional. Esto, por supuesto, amerita un tratamiento especial que lo veremos en el desarrollo de la clase. Ahora, es muy importante profundizar sobre aquellos aspectos que creo que sería relevante cuando hablamos del amparo y los controles de constitucionalidad. El primero es la distinción que hay entre el amparo y otros controles de constitucionalidad, como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, y por otra parte la contextualización del amparo a partir de las últimas reformas constitucionales, una muy conocida, la reforma constitucional en materia de amparo, y otra menos conocida, pero que puede tener mucho mayores implicaciones, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y particularmente, y este sería el último tema que veríamos, la relación entre amparo y control de convencionalidad. Precisado este aspecto general, que sería el marco en el cual desarrollaríamos la exposición, entraríamos a tratar los primeros aspectos. El amparo, como ustedes saben, es una de las instituciones jurídicas centrales en el control de constitucionalidad en México, el que en primer término se desarrolló. Los orígenes están ya en el siglo XIX, y es en la medida en que vamos viendo su origen y su desarrollo, creo que es importante establecer un primer punto. El amparo es un control subjetivo de constitucionalidad, a diferencia de otros controles que son controles objetivos de la constitucionalidad. ¿A qué nos referimos con la distinción entre el amparo como control subjetivo y el amparo como control objetivo? La diferencia está en cuál es el objeto sometido a la litis y cuál es el ámbito de protección o el ámbito de control al que se refieren estos. Al hablar del que el amparo es un control subjetivo, nos referimos a lo siguiente: que es activado a petición de una parte, es decir, lo que activa a este medio de control constitucional es una demanda derivada de una posible o presunta afectación que tiene una persona en su ámbito de derechos. Es decir, lo reclamado es una posible violación al ámbito individualizable de derechos de una persona física o moral. A diferencia de esto, el control objetivo, como puede ser, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, es una contradicción que se daría entre una norma general y abstracta respecto de la Constitución. Entonces, la distinción está en que la litis
en el amparo es la particular reclamación que tiene una persona de que un derecho ha sido violado, y por otra parte, en el control objetivo, es la posibilidad de que haya una incorrección o una irregularidad en una norma general y abstracta respecto de la norma suprema, que es la Constitución. Estas dos distinciones creo que son muy relevantes en la ingeniería, en los efectos y en los problemas que tiene el amparo. Entraríamos entonces a la particularidad, y creo que esto es también uno de los elementos que nos permitiría después desarrollar las diferencias. Cuando una persona reclama una violación de derechos, lo hace por supuesto a partir de lo que la persona entiende que es la afectación de su interés. Estamos hablando pues de la particular afectación que en sus derechos, en su patrimonio, en sus bienes, en aquello que la persona estima valioso, tiene ese acto o esa norma emitida por la autoridad. Este es un primer aspecto. El segundo es que cuando la persona demanda la protección de la justicia federal, lo hace asumiendo una posición estratégica. Estos dos elementos, primero, que haya una afectación concreta a partir de la cual la persona estima que debe activar los medios de control, y por otra parte la posición estratégica, es lo que nos permite también explicar una serie de cuestiones. Ahora, ¿por qué es relevante hablar de esto? Porque, y extendiéndonos un poco, adelantándonos un poco al tema, hay un conjunto de problemas que si no precisan estos dos aspectos, los resultados o las consecuencias o los efectos no necesariamente pueden ser virtuosos. Les plantearía como un ejemplo el amparo contra leyes. Uno de los grandes problemas que pretende evitar la reforma constitucional de 2011 es la posibilidad de que haya una posición desigual entre el particular que presenta su demanda y la ley. Se dice, si una ley ha sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial, por los tribunales colegiados o por la Corte, ¿cómo es posible que siga siendo aplicable al resto de las personas y no se extiendan los efectos protectores del amparo? En principio, esta afirmación resulta sumamente atractiva, y eso es precisamente lo que ha llevado a que en una de las reformas constitucionales se le dé efectos generales si es que hay 3 resoluciones en el mismo sentido y si es que la autoridad que emite esa norma no lleva a cabo una corrección previa. Entonces la Corte puede declarar los efectos generales de una protección frente a una norma general. Sin embargo, esa solución creo que tiene una insuficiente explicación de lo que parto, es decir, que se trata de un medio de protección subjetivo y que las partes toman posiciones estratégicas. Cuando se afirma que una vez que se han resuelto, en este caso, 3 veces en el mismo sentido la inconstitucionalidad de una ley, se supone que las 3 personas o los 3 demandantes se encuentran en la misma situación que cualquier otra persona afectada por la ley, lo cual puede no ser necesariamente así. Y ese es el objetivo que quiero precisar en esta primera parte. Cuando hay un acto de autoridad o cuando una norma general viola o se pretende que viola un derecho de una persona, cuando se presenta la demanda, la argumentación que hay en la demanda, los conceptos de violación que se plasman en la demanda, se hacen a partir de lo que la persona y su abogado estiman que es el derecho violado. Es decir, parten de un agravio particular y concreto que se expresa en los conceptos de violación. La cuestión está en que las personas ante un mismo acto, o bien ante una norma, pueden tener posiciones o intereses distintos, y esto es lo más natural que puede pasar.
Si se trata de un acto de autoridad individual y concreto, pero que afecte a varias personas, puede ser un acto administrativo con efectos generales o un mismo acto administrativo, por ejemplo, una expropiación, puede afectar de distinta manera a personas igualmente propietarias. O bien una norma administrativa general, por ejemplo, una resolución miscelánea fiscal o una norma oficial mexicana o un reglamento, pueden afectar a un conjunto indeterminado de personas, pero las personas pueden recibirlo de distinta manera. ¿Por qué? Porque muy probablemente tengan intereses diversos que son afectados de distinta manera, o bien que por su misma posición ideológica, su posición política, su posición de afectación de intereses, pueda provocar que respondan de diversas maneras frente al mismo acto de autoridad. Entonces, probablemente en una expropiación, si hay un conjunto diverso de propietarios, cada propietario asuma distintas posiciones. En algunos casos pueden optar por una posición negociadora, en otros casos pueden estar conformes con ese acto de autoridad, en otros casos pueden estar inconformes y entonces activar el amparo como un medio de defensa. En el caso de una norma que afecte a un particular, también es probable que algunos estén conformes con la norma, que otros estén inconformes, pero no necesariamente activen el amparo. En algunos otros casos es probable que las personas inconformes activen el amparo. Entonces, el amparo, cuando es recibido por la autoridad judicial, lo recibe a partir solamente de que la persona que es afectada toma la decisión también de impugnarla. Y la impugnación se realiza de distintas maneras. Es decir, no todos aquellos que estén inconformes y que presenten el amparo pueden presentar el amparo de la misma manera. Muy probablemente en cada una de las partes hay estrategias distintas. Las estrategias van siendo definidas por el propio modo de afectación que tiene esa persona y por supuesto también por la recomendación, el consejo o la estrategia que sea definida por su abogado. En algunos casos es probable que ante un mismo acto de afectación, una misma persona individualmente considerada asuma posiciones distintas. Probablemente un acto de autoridad o una ley, en algunos casos beneficie a esa misma persona y en otros casos la perjudique. Cuando hay perjuicio para personas, es probable que alguna de ellas, por ejemplo, pida el amparo contra una ley. En cambio, en algunos otros casos, solamente va a pedir el amparo contra el acto, sin considerar el amparo contra la ley. En algunos otros casos, probablemente, lo que le interese a la persona y a su abogado es solamente conseguir la suspensión y no que haya un pronunciamiento de fondo. Entonces, esto va dependiendo de una diversidad de consideraciones y también una diversidad de estrategias. En síntesis, lo que tenemos es lo siguiente. El amparo es un medio de control subjetivo. El ámbito de acción y la protección, en caso de que se logre, afecta a una persona y depende de lo que la misma persona pida. Luego, el amparo y el resultado del mismo atiende a cuáles son las posiciones estratégicas que tienen los particulares. Depende qué es lo que busca lograr con el amparo la persona tenida como quejoso. Estos dos elementos nos van a servir de base para lo que trataremos en las siguientes partes de esta sesión. Fin parte 1 de 4.